Durante los inicios de la guerra contra el narcotráfico en el año 2006 por el gobierno federal, el panorama parecía tranquilo y sin tantos problemas. Esto duró hasta el inicio de la década de los años 2010, donde nos enteramos que el problema era mucho más grande de lo que imaginábamos, siendo una de las décadas más violentas en el país, dejando de lado eventos como la Revolución e Independencia de México. También esa década nos dejó los videos más horribles de los que hemos sido testigos, así que déjame narrarte uno de los más infames videos de narcoejecuciones, y que tristemente nos mostró la forma en que los sicarios desaparecían a las víctimas. No andan de los pies, que sufra, güey, bien vergas, te quieres ir derecho a la pinche, a la cabeza, güey. Que se vea ir el puto, mira, morena, lo que te pasa, hijo de tu puta madre. Pozolero es el nombre que vulgarmente se le da a la persona que se deshace de los cuerpos de las víctimas de los sicarios, disolviéndolos en una mezcla de químicos que obvio no puedo mencionar. Tal vez el pozolero más famoso de todos fue Santiago Mesa López, hombre que al menos se deshizo de hasta 300 cuerpos trabajando para el cártel de Tijuana. Pero volviendo al hecho, durante el mes de marzo del año 2013, la página de Facebook dedicada a la denuncia ciudadana Valor por Tamaulipas subió a su página un brutal video que nos muestra la represalia del cartel del Golfo contra 5 presuntos miembros de la última letra del abecedario. Desde el inicio de la década de los 2010, el cártel del Golfo y los Zetas comenzaron una brutal guerra por el dominio del estado de Tamaulipas, México, en especial muy al sur del estado donde los Zetas dominaban la ciudad de Mante y Cártel del Golfo la ciudad de González. Llegó a tal punto la violencia entre estas dos ciudades, a tan solo 45 minutos de distancia entre una y otra, que se llegó a pedir identificación para entrar a las ciudades. Básicamente no se permitía la entrada a personas que venían de la otra ciudad. Por lo tanto, en algún punto en la ciudad de González, el cártel del Golfo detuvo a 5 presuntos miembros de los Zetas, 3 hombres y 2 mujeres. En el video podemos ver a las 5 personas de rodillas con las manos atadas y los ojos vendados. Las 2 mujeres se encuentran completamente desnudas. Uno de los sicarios comienza a interrogarlos uno por uno, respondiendo las víctimas a los nombres de Daniel Hernández Hernández de Veracruz, Guillermo Salas Hernández y Daniel Aguilar Sandoval. Los nombres de las 2 mujeres son omitidos. Hay que mencionar que detrás de las víctimas podemos ver un tambo de acero inoxidable color azul, humeando. Detrás de cada víctima hay un sicario armado con hachas y machetes. Javier Hernández Hernández, soy de Cibarrica, estoy con Veracruz. ¿A qué organización pertenece? Los Zetas, ¿A qué te mandaron? a entregarle dinero a la MIAN, ¿En dónde te detuvieron? aquí en González. Nombre completo y apodo. Guillermo Salas Hernández, ¿A qué organización pertenece? a los Zetas, ¿A qué te mandaron? a dejar gastos nada más a la MIAN, ¿En dónde te detuvieron? aquí en González. Nombre completo y apodo. Alejandro Francisco, Nombre completo y apodo. Daniel Aguilar Sandoval, ¿A qué organización perteneces? a los Zetas, ¿A qué te mandaron? a revisar el punto de Mante hasta José Manuel, ¿En dónde te detuvieron? de Benito González, al comandante del Mante, ¿Y el mante a quién le rinde a cuenta? Ricky Santillán y al Sandy. Terminando el interrogatorio, el hombre al mando se burla de los rivales y comienza la ejecución. 2 de las víctimas son fuertemente golpeadas en el cuello con las hachas, mientras el resto son decapitadas con machetes y cuchillos. Es entonces que comienzan a desmembrar los cuerpos, mientras uno de ellos grita: sopa, sopa de mugrosos.
Al unísono, varios sicarios comienzan a gritar lo mismo, y poco a poco van llenando el tambo con los restos de las víctimas. Brazos, piernas, torsos y cabezas comienzan a disolverse en el tambo, haciendo una sopa mugrosa. El video termina con varias amenazas a los rivales y políticos, haciendo acusaciones de que el grupo rival solo mata inocentes, y el apoyo dado por los políticos a estos. Esto va para todos los mugrosos de parte del Cártel del Golfo. Sigue mandando pendejos como estos y van a mamar. Para ti, Dandy, para ti, Ricky. Puro Cartel del Golfo a la verga, señores. ¿Vamos yo? Una sopa mugrosa. Una sopa. Es puro pinches mugroso. Puro Cartel del Golfo. Esto los mando. Esto mismo. Para ti, Ricardo Santillán, que te tapes la cara, al igual que el Polo y la bola de perros que participaron matando inocentes, porque solo así asustan, jotos, haciéndose pasar por fuerzas castrenses, engañando al pueblo y autoridades. Tengo una lista, como por ejemplo Homero Cuevos, comandante de Protección Civil, quien avisa de movimientos de Sedena y Semar. Felipe alias Lapona, en la fiscal, documentándote vehículos chuecos para que anden circulando con la emocionada pasara. El diputado José Luis, que siempre los apoya y al cual le financiaste la campaña para lavar el dinero. Y a toda la población que piensa apoyar a las pinches perras mugrosas, les recordamos que acá en el Golfo es puro jale, putos. No como ustedes, pinches culos que no reconocen sus cagazones. Porque el día que según tú, pinche pendejo, nos pegaste una putiza, eran inocentes, cabrón. Y los quebraste de todos modos.
Esto es jale, putos, puras perras mugrosas, y agárrate, Santillán. En la lista de involucrados viene tu primo el Barritas, tu esposa la Panzona, toda la gente que apoya a la temporalera, y para que miren que no todos ganan. Tus pinches estacas pedorras, el Zamorilla y el Cheneque también van a caer, putito. Ahí estamos. ¿Qué les va a pasar, pinches mugrosos? ¿Ya vieron las sopas que estamos haciendo? Síganme mandando más gente. Mugrosos de mierda. Arriba el cártel del Golfo, putos. Puro cartel del Golfo. El del Golfo no mata inocentes a la verga como ustedes, pinches mugrosos de mierda. Sigue mandando más gente. Es lo que va a pasar. Eso sería todo, amigos, espero les haya gustado el video, no olviden suscribirse al canal y dejar su me gusta, que en serio me ayuda mucho junto a su comentario para que esta comunidad vuelva a crecer. Síganme en mis redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter y, por qué no, en Twitch, donde estaré jugando juegos gore y de terror. Me despido como siempre recordándoles que mi nombre es Arles Gore, agradeciendo su atención.